En el presente vídeo continuamos con el apartado tercero del tema 1 de Derecho Penal, las garantías penales y de la aplicación de la ley penal. En concreto, vamos a estudiar en primer lugar la ley penal aplicable en el tiempo. Bien, el ámbito temporal de la ley penal responde al llamado principio de identidad entre su vigencia formal y su vigencia material. La vigencia formal comienza con su entrada en vigor y termina con su derogación. Sí, el artículo 2 del Código Civil establece que las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado si en ellas no se dispone otra cosa. Por tanto, la regla general es 20 días para la entrada en vigor. No obstante, se puede disponer otra cosa y, de hecho, en el ámbito penal es muy frecuente que se establezcan plazos de vacación mucho más extensos. Además, continúa estableciendo el artículo 2 del Código Civil que las leyes solo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la nueva ley sobre la misma materia resulte incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado. Por otro lado, en cuanto a la vigencia material, esta consiste simplemente en la aplicación de la ley a los hechos ocurridos bajo su vigencia. En este punto, recordar el artículo 7 del Código Penal que vimos en el anterior vídeo, que establece que a los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se consideran cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta el acto o ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar. Por tanto, en virtud del principio de identidad mencionado, la ley penal se aplica a los hechos ocurridos desde que entró en vigor hasta que fue derogada. La consecuencia así es el principio de retroactividad. Este principio se predica de las leyes en general en el artículo 2.3 del Código Civil, que establece que las leyes no tendrán efectos retroactivos si no dispusieren lo contrario. Pero además, en el ámbito penal se ve reforzado por el artículo 9 de la Constitución, que también vimos, y el artículo 2.1 del Código Penal, que ya citamos con las garantías criminal y penal en el vídeo anterior. No obstante, hay que tener en cuenta que se establece una excepción a dicha regla general de retroactividad de la ley penal. ¿Cuál es la retroactividad de la ley penal más favorable? Así, el artículo 2.2 del Código Penal establece que, no obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Por tanto, tenemos varias situaciones. Podemos encontrarnos con que el hecho haya sido cometido y con posterioridad entre en vigor la nueva ley sería aplicable, la nueva ley más favorable, sin problema alguno. Que haya recaído sentencia y no sea firme también sería aplicable en el régimen de recursos que se resolverían ya de acuerdo con la nueva ley. Que haya recaído sentencia firme y el sujeto no haya empezado a cumplir condena no sería obstáculo alguno y se aplicaría la nueva ley por el procedimiento de revisión de sentencias firmes, y esto sería así también para el caso de que se hubiera dictado sentencia firme y el sujeto estuviera cumpliendo ya la condena, hubieran iniciado el cumplimiento. ¿Qué quedaría excluido? Simplemente una vez cumplida la integridad, la totalidad de la condena. Si bien es cierto que la jurisprudencia lo viene teniendo en cuenta a efectos de aplicación, de estimación o no de la agravante de reincidencia. Por otro lado, en cuanto a la determinación de la ley más favorable, establece que en caso de duda será oído el reo. Habrá casos en los que no habrá duda posible, ya que si las penas a comparar son de la misma naturaleza, únicamente habrá que atender a su distinta duración, siendo más favorable aquella que sea de menor duración. Si comparamos dos penas de prisión, unas de 3 meses y unas de 6, es evidente que más favorable es la que castiga el hecho con una pena de 3 meses de prisión. En caso de duda, en cualquier caso, se establece que será oído el reo. En cuanto a los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal, establece este artículo que serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que expresamente se disponga lo contrario. A continuación vamos a explicar la ley penal en el espacio. Dentro de este gran epígrafe de la ley penal en el espacio, tenemos que distinguir dos grandes cuestiones. En primer lugar, la relativa a los principios determinantes de la aplicación del derecho penal español, es decir, la determinación de cuándo se aplica la ley penal española, a qué hechos. Esto es lo que vamos a determinar en el presente vídeo mediante el estudio del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por otro lado, tendremos el estudio de los instrumentos procesales para poner a disposición de la jurisdicción penal española a las personas que se reclaman para poder ser juzgadas. Esto se estudia mediante la extradición y la orden europea de detención y entrega, que se estudiará en el siguiente vídeo. Volviendo al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la determinación de la aplicación de la Ley Penal española, la Ley Penal en el espacio, hay que estar como regla general al principio de territorialidad. Este dimana del principio de soberanía estatal. ¿Qué implica? Implica que las leyes penales españolas se aplican a los delitos cometidos en territorio español. Da igual, o es independiente, indiferente la nacionalidad del autor o de la víctima. Cada Estado es soberano para decidir sobre lo que ocurre dentro de sus fronteras. Esta es la regla general y por ello el artículo 23.1 establece que en el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España fuere parte. ¿Qué comprende el territorio español? Bien, el territorio comprende la superficie terrestre comprendida dentro de las fronteras de nuestro Estado, el mar territorial, que son 12 millas náuticas adyacentes a las costas españolas, el espacio aéreo que se extiende sobre nuestra superficie terrestre y el espacio aéreo que se extiende sobre la superficie terrestre española y el mar territorial, como decíamos, y finalmente los buques y aeronaves españoles se entiende sin perjuicio del lugar donde se encuentren. Esta última regla implica que, por buques y aeronaves españoles se entienden las matriculadas con pabellón español y se entiende que sea cualquiera que sea el lugar donde se encuentren, incluso si estuvieran, por ejemplo, en el mar territorial de otro Estado, se entenderían cometidos en territorio español. Obviamente esto puede dar lugar a conflictos de soberanía con otros Estados que declaren que el delito se ha cometido en su territorio y que por tanto les corresponde conocer a ellos. Habrá que ver qué Estado cede jurisdicción a favor del otro país. Por otro lado, vamos a ver una serie de excepciones al principio de territorialidad. Así, aunque poco como regla general nuestra ley penal no se aplica a delitos cometidos fuera del territorio español, hay determinados principios que sí van a determinar dicha aplicación. Estos son el de personalidad o nacionalidad, el real o de protección de intereses y el de justicia universal o comunidad de intereses. En cuanto al principio de personalidad o nacionalidad, este supone la aplicación de la ley penal española a los delitos cometidos fuera del territorio español por razón de la nacionalidad del autor, es decir, porque los autores fueron españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho. Se requiere una serie de requisitos: que el hecho punible fuere punible en el lugar de ejecución, que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los tribunales españoles y que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si hubiera cumplido parte de la condena, se le tendría en cuenta para rebajar proporcionalmente la que corresponda. Por otro lado, tenemos el principio real o de protección. Aquí también se extiende nuestra jurisdicción a hechos cometidos fuera del territorio español por la existencia de por afectar a determinados delitos cuya protección afecta directamente al Estado por afectar a bienes jurídicos que constituyen intereses de nuestro Estado, de la organización del Estado español. Estos son de traición y contra la paz e independencia del Estado, contra la corona, rebelión y sedición, falsificación de firma o estampillas reales y demás previstas, también de moneda española, cualquier otra que perjudique directamente al crédito o intereses del Estado, atentado contra las autoridades o funcionarios públicos españoles, los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles que residen en el extranjero y delitos contra la administración pública española y los relativos al control de cambios. Por último, tenemos el principio de justicia universal o de comunidad
de intereses. En estos casos también se extiende nuestra jurisdicción a delitos cometidos fuera del territorio nacional y además aquí también, como en el de protección real, da igual que se cometan por españoles o extranjeros, porque en este caso se trata de delitos que afectan a bienes jurídicos, no que afectan a nuestra forma o intereses básicos del Estado español, sino en este caso a toda la comunidad internacional. Se trata de delitos que toda la comunidad internacional tiene la obligación de perseguir o ese interés. Son los siguientes que vamos a ver y además hay que tener en cuenta que no se trata solo de estos delitos, sino que para cada delito, aunque aquí no está transcrito, la ley exige que concurran una serie de requisitos. Estos varían según los casos, pero suelen ser, por ejemplo, que el autor fuere español en el momento de la comisión de los hechos o la víctima tuviera residencia habitual en España, etc. Habrá que estudiarlos caso por caso. En cuanto a los delitos, son genocidio, lesa humanidad contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, torturas y contra la integridad moral, desaparición forzada, piratería, terrorismo y demás previstos cuando se cometen en los espacios marinos, terrorismo, apoderamiento ilícito de aeronaves, contra la seguridad de la aviación civil, sobre materiales nucleares, tráfico ilegal de drogas, delitos de constitución, financiación o integración en grupo o organización criminal o cometidos en el seno de los mismos, delitos contra la libertad e integridad sexual cometidos sobre víctimas menores de edad, violencia contra las mujeres y violencia doméstica, trata de seres humanos, corrupción entre particulares o bien en las transacciones económicas internacionales, falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pública y cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un tratado vigente para nuestro país o actos normativos de una organización internacional en la que nuestro país sea miembro. Además, el apartado 5 de ese artículo 23 continúa con la regulación del principio de justicia universal y restringe todavía más su ámbito de aplicación. Así establece que tales delitos del apartado anterior no serán perseguibles en España en una serie de supuestos. Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación en un tribunal internacional, o bien en el estado del lugar en que se hubieran cometido los hechos o de la nacionalidad de la persona que se impute su comisión, siempre que, para este último caso, dicha persona no se encuentre en territorio español o bien, si se encontrara en territorio español, se hubiera iniciado un procedimiento para su extradición al país en que se hubieran cometido los hechos o de cuya nacionalidad fueran las víctimas. Además, lo dispuesto en este apartado B no es de aplicación cuando el Estado que ejerce su jurisdicción no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no pueda realmente hacerlo. Esto se valora, esta falta de disposición o de capacidad, por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a quien debe elevar exposición razonada al tribunal que conoce de la causa. ¿Qué valorará el Tribunal Supremo? Bien, si concurren una o varias de las siguientes circunstancias. Que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a dicha persona de su responsabilidad, que haya habido una demora injustificada, un retraso injustificado en el juicio, que sea incompatible con la intención de hacer realmente comparecer a esa persona ante la justicia. Finalmente, que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial. Finalmente, para concluir, hay que tener en cuenta un último requisito, que en este caso afecta, ojo, no solo a los delitos del principio de justicia universal, sino también a los de protección real. Así, el artículo 23.6 establece que los delitos a los que se refieren los apartados 3º y 4º solamente serán perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o el Ministerio Fiscal. Por tanto, se requiere querella para su posible persecución.